buenos días, en una nueva audiencia, en una nueva emisión de Habrá Patria para Todos o No Habrá Patria para Nadie, acá desde Buenos Aires, en Argentina, al son del 23, radio comunitaria del barrio 23 de enero de Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días, Walter. Bueno, muy buenos días para ti que tenemos el mismo horario, pero para quienes lo vayan a ver y a escuchar en otra latitud, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando en cualquier parte del planeta y por supuesto a todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando en este momento, pues les enviamos un cordial saludo desde acá y a ti nuevamente agradecerte por este intercambio que venimos haciendo. Desde ya te digo que la última entrevista que hicimos para lo que es este humilde canal de YouTube tuvo mucha repercusión, cientos de visitas y también, como dice el refrán, ladran Sancho, señal que cabalgamos, muchos haters también. Y desde ya, bueno, un abrazo y una solidario desde acá, desde Argentina. Mi compañera Karin, que también te conoce, te manda un abrazo a través tuyo a todo el pueblo de Venezuela. Exigimos la liberación de Maduro y Cilia Flores este viernes en Argentina y se hizo una, una acción enfrente a la Embajada de Estados Unidos, organizada por el Foro Social Mundial, seccional Argentina, donde pedimos y exigimos al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata del presidente legítimo Nicolás Maduro. Oye, muchísimas gracias, pues también un cordial saludo a tu compañera y muchísimas gracias al pueblo argentino por todas estas actividades de movilización, de solidaridad, de intercambio comunicacional en estos momentos de que la patria de Bolívar ha sido agredida y sigue bajo amenaza del imperio. El desquiciado de Trump dijo hace poco que cuando él salga espera tener a Venezuela, a Cuba y a Irán otros gobiernos, me imagino que gobiernos serviles que le interesen a ellos para sus intereses, porque donde se mete el imperio, pues lo que trae es destrucción y muerte. Y lo sabemos porque ha pasado acá en el continente, ¿no? 20 de diciembre del año 89 en Panamá, el año 65 en República Dominicana, la lucha cuando hicieron el 89 con el Irak Contra, ¿no? Cuando crearon a los Contra para combatir al gobierno sandinista. Bueno, y hay una serie de ataques contra todos los países latinoamericanos. Y afuera, pues, tenemos el 90, 91 a Irak, como fue invadido bajo la acusación de tener armas de destrucción masiva, las cuales nunca aparecieron, pero Libia, Siria y pare usted de contar, han sido donde se ha metido en los Estados Unidos, el imperio norteamericano, lo que ha traído es destrucción y ahora mismo trata de derrocar al gobierno revolucionario islámico de Irán. Exactamente. Es la nueva doctrina Corolario Trump, de la nueva doctrina de seguridad nacional, y se empieza a practicar y Venezuela fue el primer escenario que se dio. Se publicó el 5 de noviembre y un mes después la invasión y el secuestro de Nicolás Maduro. Quiero aprovechar el poquito tiempo, poquito no, es mucho, gracias por darme tu tiempo, pero sé que tenés otros compromisos. El viernes fue 23 de enero, y que es una fecha histórica en Venezuela, es el Día de la Democracia, sobre todo, bueno, para el público de acá desde Argentina,
queremos un poco hacer este intercambio cultural, porque creo que ese tipo de cuestiones se ayuda en la batalla ideológica, conocer las historias. Acá en Argentina, lamentablemente, a veces en la escuela nos enseñan mucho más de la historia de Europa que de la historia de América Latina. Capaz que alguien sabe mucho más de la Revolución Francesa, que no digo que no haya que conocer, pero a veces se sabe poco de la lucha de los pueblos y la historia de los pueblos de Latinoamérica. Preparé acá una pequeña foto como para hacer una introducción, sobre todo, bueno, para los compañeros acá en Buenos Aires, como para meternos en el tema y bueno, y después que bueno des toda una explicación para profundizar esta temática. Bueno, vamos a leerlo. La parroquia 23 de enero se llamaba a la urbanización 2 de diciembre. 2 de diciembre fue un golpe que hubo en 1948, si no me equivoco. Fue construida en los años 50, estaba destinada para viviendas de militares después del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, y que fue tomado por miles de familias. Eso fue el 23 de enero del 58, después vamos a entrar en tema. Tengo otro graffiti acá para continuar. El 23 de enero de 1958, justamente, se produce el derrocamiento de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, mediante un movimiento cívico-militar que comenzó con una huelga general el 21 de enero, un toque de queda. La Junta Patriótica organizó un movimiento cívico-militar, el dictador se fue del país, y ahí comienza todo un proceso con un momento que fue el 31 de octubre del 58, el pacto de punto fijo, donde se excluía al Partido Comunista en las elecciones. Y bueno, y sigue la historia. Hago esta introducción un poco, Juan, pongo en autos a mis compañeras acá de Argentina. El 23 de enero es una fecha histórica en Venezuela, por lo que contaba antes, y hay un barrio que se originó con una toma, justamente como decía recién, después de que cayó el dictador, por miles de familias que necesitaban lógicamente vivienda. Era un complejo de bloques que estaban destinados a viviendas paramilitares, y de ahí en más es un barrio muy histórico, con mucha lucha. El presidente Maduro lo visitó, tengo entendido, un mes antes de su secuestro, y un poquito, bueno, eso es lo que queremos recordar. Te escucho, Juan. En el año 45, un poquito para ubicar la historia, se produce en Venezuela lo que en nuestros libros, en nuestra historia se conoce como la Revolución de Octubre, que fue un vulgar golpe de Estado propiciado por los ADECO, esos que socialdemócratas que atacaban al presidente Chávez y le decían golpistas, y ellos son golpistas desde el año 45, y derrocan a uno de los presidentes, digamos, aún siendo militar, más democrático que ha habido también en la historia del siglo XX, ¿no? Mitad del siglo XX, en el año 45. Lo que fue un vulgar golpe de Estado. Derrocan a Isaías Medina Angarita. Hay muchas razones, pero una de las principales es por el cobro del impuesto por el tema del petróleo. Es una de las causas de la caída de la dictadura de Isaías Medina Angarita. Y otra de las causas tiene que ver con que ese cuartel, el cuartel Cipriano Castro, que es hoy en día el cuartel 4 de febrero o cuartel de la montaña,
Isaías Medina Angarita se formó allí. Allí también se formó Pérez Jiménez, por cierto. Y él se formó ahí y también daba clase allí. Por eso cuando se sublevan los cadetes, él no bombardea el cuartel, y es una de las cosas que hacen que caiga la dictadura. Marcos Pérez Jiménez estuvo activo en todas esas fechas del 45 en adelante hasta el año 50, ¿no? Después vendría el gobierno de los Adecos, Rómulo Betancourt, después Rómulo Gallego en la elección del 48, el asesinato en el 50 de Delgado Chalbó. En toda esa parte del 45 hacia allá estuvo permanente ese personaje de Marcos Pérez Jiménez. Luego Marcos Pérez Jiménez llega al gobierno en el año 52, el 2 de diciembre del año 52, a través de un fraude electoral. Y entonces acostumbraba a celebrar esa fecha, ¿no? Con actividades, con actos y eso. Y en el año 54 él crea la urbanización, se llama Unidad Residencial 2 de diciembre. 2 de diciembre en homenaje a la fecha en que el dictador se hizo del poder. Y se construye bajo una premisa que es la siguiente: transformando al ambiente se transforma la calidad de vida de los habitantes. Y entonces era cambiar al ranchito insalubre de techo de zinc y paredes de cartón por estos superbloques, por estas viviendas multifamiliares, ¿no? Y se construye la unidad 2 de diciembre entre el 54 y el año 57. Y cuando pasa a llamarse 23 de enero, a raíz de la caída de la dictadura, la madrugada del 23 de enero del año 58. Podemos decir que hay varios elementos que se conjugan en ese momento para convertir al barrio 23 de enero, cuando digo barrio para que se entienda, porque por lo general aquí la división político-territorial se refiere a parroquia, y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, o muchas, pueden creer que me estoy refiriendo a la iglesia, y no es la iglesia, es al barrio. Aunque aquí le decimos parroquia, todavía una nomenclatura o una conceptualización de la colonia. Deberíamos llamarnos en este momento comuna 23 de enero, ¿no? La división es una de las propuestas que hace la coordinadora Simón Bolívar en ese sentido, que la división político-territorial no se utilice más el concepto de parroquia, sino de comuna, y el 23 sería una comuna. Entonces paso a señalar algunos elementos que a mi juicio han convertido en el transcurrir del tiempo al 23 de enero en un referente político importante y de peso, no solo en el oeste de la ciudad capital de Venezuela, Caracas, sino, me atrevería a decir, del país y de América Latina, el Caribe y el mundo, porque más allá de la historia que ya tiene el 23 de enero, hoy reposan acá los restos inmortales del comandante Hugo Chávez. Bueno, uno de esos elementos, volviendo al tema de la caída de la dictadura el 23 de enero del año 58, un primer elemento es que esa misma madrugada del 23 de enero del año 58, la gente dice que no había que cambiarle el nombre, ¿no? A la caída de la dictadura hay que cambiarle el nombre de una. Esto no se va a llamar más Unidad Residencial 2 de diciembre, esto tiene que ser ahora en adelante 23 de enero, urbanización 23 de enero. Y a partir de diciembre de 1966 pasó formalmente a llamarse urbanización 23 de enero. Ese es un elemento para mí de lucha, de resistencia. La gente en ese momento que está cayendo la dictadura, bueno, ya estaba pensando en cambiarle el nombre. Es un elemento que ha ayudado en estos años a mantener ese referente. Otro elemento es que la gente que vivía aquí en ese momento, la madrugada del 23 de enero del año 58,
digamos, debe de estar agradecida con la dictadura porque le había conseguido, digamos, el apartamento a una gran cantidad de gente. La gente que estaba aquí salió a participar de los acontecimientos que darían al traste con la caída de la dictadura, a perseguir a los represores del régimen, a quemar caucho, a trancar las calles, avanzar sobre el Palacio Presidencial. Desde el punto de vista en el territorio, el 23 de enero es estratégico porque está muy cerca del Palacio de Miraflores, y Venezuela es un país presidencialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tomas el símbolo del poder, que es Miraflores, es tomar el poder. La gente también salió a avanzar sobre Miraflores. Ese elemento es también un elemento importante para determinar el referente en que se ha convertido el 23 de enero con los años. Es otro elemento que marca esa resistencia y esa lucha que han hecho los habitantes de acá del 23 de enero. Un tercer elemento tiene que ver con la expropiación que se hace en algunos apartamentos. El 23 está dividido en sectores. Montepiedad del 1 al 7, Montepiedad la parte baja del bloque 9 hasta el bloque 14, La Cañada, donde estamos en este momento, donde está la radio al son del 23, del bloque 15 al bloque 21, la zona central del bloque 22 al bloque 30, la zona E del bloque 31 al bloque 36, la zona F del bloque 37 al bloque 44, el Mirador del bloque 45 al bloque 51, la Sierra Maestra del bloque 52 al bloque 56, hacen que algunos sectores, por ejemplo, lo que es Montepiedad, la parte alta del 1 al 7, la parte baja del 9 al 14, la Cañada del 15 al 21 y la zona central del bloque 22 al bloque 30, ya habían sido adjudicados a sus dueños, pero los sectores que van de la zona E, zona F, Mirador, la Sierra, es decir, la zona E desde el bloque 31 hasta el sector Sierra Maestra, que es el número 56 de bloque, no habían sido adjudicados en ese momento. ¿Qué hizo la gente esa madrugada del 23 de enero del año 56? Le dio una patada a la puerta y expropió los apartamentos. Entonces, este es otro elemento de lucha, de pelea, de resistencia, que se manifiesta esa misma madrugada del 23 de enero del año 58. Ese es el tercer elemento. Un cuarto elemento tiene que ver con que en la década de los 60 hubo o se inició un periodo de lucha armada en Venezuela. Pudiésemos decir que una de las causas tiene que ver directamente con la Revolución Cubana, el 1 de enero del año 59. Se produce el triunfo de la Revolución Cubana y eso impacta directamente a América Latina y al Caribe. Entonces mucha gente que se fue, yo lo digo así, se fue a la guerrilla, se dejó crecer la barba, se tomaron los fierros, también estuvo peleando en Venezuela, en las ciudades y en la montaña, ese movimiento revolucionario. Y ese movimiento revolucionario también estuvo aquí, esa guerrilla, en la parroquia 23 de enero. Es otro elemento importante para tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis o contextualizar, porque el 23 de enero, en más de 6 décadas, ya casi 7 décadas, se ha convertido en ese referente importante. Y luego tiene que ver el quinto elemento que yo digo en este sentido, tiene que ver con el proyecto arquitectónico, ¿no? El proyecto arquitectónico es un modelo francés, Le Corbusier, que significa amplitud. Los bloques venían pintados, hoy están muy similares a como se pintaron en el momento que culminó su construcción,
y era de diferentes colores, rojos, amarillos, verdes, parecía un carnaval, lo que hacía que se veían unos edificios enormes. Los bloques, la convivencia pareciera de un barrio, ¿no? Aquí nos conocemos todos. En un bloque viven son 150 apartamentos, pero viven muchísimas más familias, ¿no? Y están divididos por letra. La letra A tiene 28 apartamentos, la letra B 28 apartamentos, la letra C 28 apartamentos, la letra D 28 y la letra E 28, para un total de 150 apartamentos, pero en unos apartamentos vive 2 y hasta 3 familias. Y el piso 4, el piso 8 y el piso 12 y la planta baja son unos pasillos largos donde la gente acostumbraba a conversar, a hablar, porque ahí es donde se para el ascensor. O sea, tú agarras el ascensor en la planta baja y te deja en el piso 4 si vas para el piso 4 o si vas para el piso 3. O si vas al piso 5 y ahí quienes van al piso 6. Se para en el piso 8 para quienes van al piso 9 o van al piso 7 o van al piso 6. Se para en el piso 12 para quienes van al 13 o al 14, son un bloque de 14 pisos, o para quienes van al piso 10 o al piso 9. Eso ha permitido que el comportamiento, el relacionamiento de los habitantes, de vecinos y vecinas, hoy diríamos de comuneros y comuneras, pudiese verse como en el barrio, ¿no? Entonces, el 23 nos conocemos todos. Por ejemplo, yo, que vivo en el piso 2 de la letra B, conozco al que vive en el piso 14 de la letra A, conozco al que vive en el piso 7 de la letra E, conozco al que vive en el piso 4 o en el piso 7 de la letra D. Primero que estábamos obligados por la lucha que se libra en el 23 de enero en los tiempos de la Cuarta República para cuidarse de los cuerpos de seguridad de Estado. En fin, esa forma arquitectónica es lo que ha permitido consolidar a lo largo de 68 años un proyecto político participativo y de toma de decisiones de la comunidad y de la juventud. Entonces, esos 5 elementos que he enumerado en este momento han convertido en el tiempo entre el año 58 y el año 98, la época de la Cuarta República, en un referente bien importante desde el punto de vista político. Y por supuesto, después del 98 hasta este año 2026, estamos en los primeros 26 años del siglo XXI, el 23 de enero se ha convertido en ese referente político importante de lucha. En los tiempos de la Cuarta República, aquí estuvo la guerrilla en la década del 60 y parte de los 70, y a medida de esos años 70, mediados de esos años 70, del 75 en adelante, mi generación casi copia, como una copia del carbón, así cuando uno marca en una hoja de esas de carbón, en una hoja blanca se marca abajo, casi copiamos que las luchas que se dieron en los 60, y entonces nos incorporamos a ese proceso de lucha armada con las organizaciones políticos militares que quedaban en Venezuela para ese momento, que era el PRV, el Partido de la Revolución Venezolana, liderizada por Douglas Bravo, que la organización político-militar era el PRV, y digamos tenía un brazo abierto para hacer el trabajo social, para captar militantes para la guerrilla, que se llamaba Ruptura, y tenía un periódico que se llamaba Ruptura. Estaba Bandera Roja, que también es una organización político-militar que tenía un periódico que se llamaba ¿Qué hacer? Y tenía 3 estructuras abiertas. Los CLER, Comité de Lucha Estudiantiles Revolucionarias, para hacer el trabajo en los liceos y en las universidades. Los CLOT, Comité de Lucha Obreras, para trabajar en la fábrica. Y los CLP, Comité de Luchas Populares, para trabajar en el barrio. Y estaba la OR, Organización de Revolucionarios, era la organización político-militar, y tenía como brazo abierto la Liga Socialista, en la cual militó
nuestro actual presidente elegido legítimamente por la mayoría del pueblo venezolano el 28 de julio del año 2024. Él viene de esa militancia. El padre de la presidenta encargada hoy, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y hoy es la presidenta encargada, y el doctor Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea, es el presidente de la Asamblea Nacional, son los hijos de Jorge Rodríguez padre, un militante vinculado a la Liga Socialista, fundador de la Liga Socialista, que fue detenido por un secuestro que hubo en Venezuela. Fue secuestrado William Frank Nijao, que era presidente de la Owens Illinois, una compañía transnacional del vidrio, y fue secuestrado y asesinado en plena tortura el 25 de julio de 1976. Ahora, ¿de dónde vienen estas organizaciones políticos militares? Bueno, vienen, el PRD en su caso, viene del Partido Comunista, el Partido Comunista que nace el 5 de marzo del año 31, ¿no? Y que se fue al proceso de lucha armada en la década del 60. El MIR viene, el MIR es otro, digamos, la izquierda viene de ese partido, del viejo Partido Comunista de los años 30 y del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que es una división del Partido Acción Democrática que se va al proceso de lucha armada, es la juventud más radical, y construye el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El Partido Comunista se divide en el año 64-65 y el 23 de abril del año 66 crea el PRD con Douglas Bravo a la cabeza. El MIR se divide a finales de los años 60-69, ambos, tanto el Partido Comunista en ese momento como el MIR, llaman al repliegue táctico, dicen que la lucha armada ha fracasado, y del MIR en el año 70 se producen tres organizaciones. Dos organizaciones político-militares, Bandera Roja y la OR, y un MIR que se plega a las actividades legales del sistema. También para ese momento hay una organización que se llamaba Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue bautizada por los cuerpos de seguridad como Punto Cero. Su máximo jefe vivía aquí en el 23 de enero, Rubén Álvarez, cariñosamente conocido como el Cabezón, y la bautizó el enemigo como Punto Cero, y ellos dejaron correr porque ellos fueron entrenados en la escuela de Punto Cero, que está en La Habana, en provincia Habana. Entonces, estas organizaciones políticos-militares, de ahí viene, digamos, mi generación, ¿no? De participar a mediados del año 75 en adelante, hasta el día de hoy, éramos unos niños. Pero lo importante también es resaltar que aquí hay dos, digamos, el nacimiento de la izquierda de estas organizaciones vienen del Partido Comunista y del MIR, que son el tronco común de la izquierda en Venezuela. Y en el 23 de enero, desde el año 57, que termina de construirse, se construye entre el año 54 y el año 57, el Partido Comunista de Venezuela hizo huida aquí, y de ahí en adelante todas las organizaciones que han existido, el MIR, el PRB, Bandera Roja, Ruptura, la Liga, CLP, CLER, Ruptura, Punto Cero, y en fin, todas las organizaciones que vinieron de ahí en adelante hasta ahora con el PSUV, es decir, desde la izquierda más radical hasta la izquierda más light, han hecho vida en el 23 de enero. Por eso el 23 de enero es un referente político, histórico importante para la ciudad capital, porque entre el año 58 y el año 98 siempre se mantuvo activa. Las imágenes de aquellos momentos era en principio, entre la década de los 60 hasta bien entradito un poco el año 70, eran 71, eran de la guerrilla. Luego a partir del año 70, 72, 73, 75 en adelante, bueno, eran la cantidad de jóvenes encapuchados, con bombas molotov, con piedras, con armas, enfrentando la represión de lo que significó la Cuarta República
el punto fijismo de Acción Democrática, un partido socialdemócrata, y de COPEI, un partido social cristiano, y de URD, que era un partido socialdemócrata, que ellos hacen en el año 57 un pacto que se llamó el Pacto de Nueva York, que lo hacen reunidos en Nueva York con Nelson Rockefeller, y que cuando vienen aquí legitiman ese pacto en la casa de Rafael Caldera, que era copellano y que fue presidente en 2 oportunidades de Venezuela. La quinta se llamaba Punto Fijo, y mucha gente dice el pacto de Punto Fijo, que lo que significó fue un proceso de alternabilidad en el poder de Acción Democrática y de COPEI para gobernar a Venezuela. Y ese pacto en Nueva York y ese pacto que luego se hace acá en la quinta de Punto Fijo tenía como meta la gobernabilidad y dejar por fuera al Partido Comunista, que fue el partido más activo que estuvo en la lucha contra la caída de la dictadura, que cae el 23 de enero del año 58. Entonces, una fecha desde el punto de vista histórico en nuestra historia, porque es el derrocamiento de la caída de la dictadura entre pueblo y militares patriotas, y también es el cumpleaños de la parroquia 23 de enero, que serían 69 años. Nace como unidad residencial 2 de diciembre, pero rápidamente pasó a ser 23 de enero, y los 68 años de la caída de la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, que llegó a ser general de brigada. Es un poco la historia, digamos, que representa esa fecha para los venezolanos. Entonces, una fecha de movilización, en este momento de alegría, celebrando pues que cayó el punto fijismo, y en ese momento la caída de la dictadura, que rápidamente fue secuestrada por las élites de los partidos que pactaron con el imperialismo norteamericano. No, realmente una clase de historia acá por el licenciado Juan Contreras. Los minutos, creo que nos quedan unos 15 minutos, quiero ver si nos da el tiempo para pasar un videíto y dos fotitos para que vos las comentes. Primero voy a pasar no por casualidad, los restos de Chávez, del comandante Chávez, descansan en la parroquia 23 de enero. No. Que participa en la construcción es Alejandro Chatain, junto al arquitecto Jesús María Rosales Bosque. Castro ordena la construcción en 1903 y el 4 de enero de 1904 comienza la construcción. Se finaliza el 4 de abril de 1906 y se inaugura en 1907, que para ese momento es el cuartel más grande de América Latina. Entre 1908, que es la llegada de Juan Vicente Gómez al poder, y 1950 es la Escuela Militar de Venezuela, de donde, por cierto, egresa Marcos Pérez Jiménez e Isaías Medina Angarita, por nombrar 2 de los militares de la época. Entre 1950 y 1981 es el Ministerio de la Defensa, y entre 1981 y el 2013 es el Museo Histórico Militar de Venezuela, donde estaban las armas, los uniformes y los artículos militares del siglo XIX y el siglo XX. Y entre el 2013 y abril de este 2024, que es cuando estamos conversando, se convirtió en el cuartel de la montaña, o cuartel 4 de febrero, donde reposan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez. Le da a cargo del arquitecto Fruto Díaz, que crea la flor de los 4 elementos: tierra, fuego, aire y viento. Bueno, es un video tuyo donde estás explicando lo que decías antes, el cuartel donde están los restos del comandante Hugo Chávez, y que están
en el barrio 23 de enero. Sí, es el cuartel Cipriano Castro, que yo explicaba ahí que en 1903 dieron la orden para construirlo, en 1904 comenzaron a construirlo y en 1907 se inaugura. Entre 1907 y 1950 fue la Escuela Militar de Venezuela. Ahí se formó el general Isaías Medina Angarita y ahí también se formó Marco Evangelista Pérez Jiménez. Es decir, la historia contemporánea de nuestro país tiene mucho que ver con ese cuartel que hoy se llama 4 de febrero, o como le decía el comandante Hugo Chávez, el cuartel de la montaña, porque él decía que él volvió a nacer ahí el 4 de febrero de 1992, cuando insurge el movimiento bolivariano 200 a la cabeza con el comandante Hugo Chávez, se toma ese cuartel y de ahí se dirigen las acciones del 4 de febrero. Es decir, la historia contemporánea está vinculada a este barrio 23 de enero, que tiene aproximadamente 200 mártires entre hombres y mujeres, que entre el año 58 y 98 se levantaron contra el régimen punto fijista. Te voy a pasar un video cortito acá de un influencer argentino, Michelo, no sé si vive en Venezuela o vive acá. Karim, no sé si vos sabés. Bueno, yo lo conozco por mi hija, tiene muchos seguidores y vamos a tratar de compartir pantalla. No sé si es conocido en Venezuela, me imagino que en la... Espérame un segundito. Bueno, no importa, es un problema técnico acá de la plataforma. Nada, Michelo, después te lo voy a mandar, está en una fiesta popular ahí en Venezuela, en Caracas, y nada, y dice, mira, acá como la dictadura de Venezuela le dice a la gente, la obliga a ser feliz y a estar en sus actividades cotidianas. Bueno, pasa que yo lo estoy escuchando el video y tú no. Ahí me lo apagué. Será para la próxima. Quiero pasar una fotito acá para finalizar. Nada, quería pasar la foto donde Maduro te está haciendo entrega de un premio al programa del Sol de 23, que fue durante el año pasado. Quería recordar ese momento. Juan, te agradezco mucho. Es importante ahí el mostrar que el pueblo está en la resistencia. Venezuela es un país y es un pueblo que en este momento está en la resistencia porque están con un revólver contra la cabeza, porque tienen de rehén al presidente de la nación. Y en ese contexto el proceso político sigue. En otras circunstancias, obviamente, en un contexto internacional débil, por así decirlo, pero la historia de los pueblos está plagada de triunfos, derrotas y volver a levantarse. Esto es solamente un paréntesis, es un tropezón, es un momento, y seguramente la revolución bolivariana va a salir adelante. Por supuesto que la revolución va a seguir adelante, porque es que yo creo que lo que no terminan de entender los señores imperiales es que el problema no era el comandante Hugo Chávez ni el problema es el presidente Nicolás Maduro. El problema es un pueblo que dijo basta y echó a andar un enorme proceso hermoso que contagió a toda la América Latina durante una década y media, y que hoy va, aún con la presión y la agresión, hay un pueblo que está en la calle, que está movilizado y que está dispuesto a defender sus conquistas y a seguir defendiendo lo que nos dijo el comandante Chávez. Hay que construir el Estado comunal como la vía
a la construcción del socialismo. Y no quisiera despedirme sin recordar que también el 23 de enero es una fecha histórica, yo también me atrevería a decir, para los latinoamericanos, fundamentalmente también para los argentinos, ya que el 23 de enero del año 1989 se produce el asalto a la Tablada, un grupo de jóvenes revolucionarios, de compañeros, para evitar un golpe de Estado, trató de tomar por asalto el cuartel militar de la Tablada para denunciar a Argentina y al mundo que los Carapintada venían con un golpe de Estado nuevamente, y buscando que esa acción militar generara simpatía dentro de la población para levantar una insurrección que denunciara lo que realmente estaba pasando. Lamentablemente se fracasó desde el punto de vista militar, más de 32 compañeros murieron, otros fueron presos, hay 4 compañeros que siguen desaparecidos. La violencia fue tal, la violación a los derechos humanos que se produce allí, violación también de derechos humanos de lesa humanidad, que fue impedido castigar a quienes hicieron esto y a quienes desaparecieron a estos compañeros que abonaron con su sangre la lucha que ha venido librando el pueblo argentino y todo el pueblo latinoamericano contra estos gobiernos serviles del imperio norteamericano. Así que es un buen momento no solo para recordar los 68 años de la caída de la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, y con celebrar y conmemorar los 69 años del nacimiento de la parroquia 23 de enero, sino también para recordar a los mártires de la Tablada. Dentro de eso, él no murió ahí, Enrique Gorriarán Melo, pero creo que Enrique Gorriarán Melo murió en septiembre, 22 de septiembre de 2006, por allá, creo que muere Enrique Gorriarán Melo, que estuvo peleando, y muchos de ellos, el Gordo Sánchez, el Capitán Santiago y tantos otros compañeros que participaron en la Operación Reptil, que fue el ajusticiamiento a Somoza. Es decir, ha habido grandes luchadores en nuestra América que han defendido también a la patria grande. Te agradezco mucho el recordatorio, es tal cual como decís vos. La historia de América Latina está llena de ejemplos de pueblos en lucha. Y está escrita con sangre. En algún momento exactamente. Porque lamentablemente el imperialismo, el enemigo, no nos deja a veces otra opción en determinados momentos históricos. Y está visto con lo que pasó ahora, es la ley del más fuerte. Con lo que ha hecho Estados Unidos lo puede hacer por su preponderancia militar. Entonces, en algunas circunstancias históricas, los pueblos tienen que acudir a esa metodología. Y siempre pensando en que son escalones de esa lucha, que en algunos momentos toma una forma, en otros momentos toma otro método, pero siempre pensando en la liberación de los pueblos contra el Águila del Norte. Juan, un abrazo muy grande, muchas gracias por recordar al 23 de enero, al Movimiento Todos por la Patria, a los compañeros ahí caídos, y bueno, nuestra solidaridad, nuestro apoyo desde Argentina. Ojalá seamos más las voces que se puedan levantar de a poco en este proceso de saber todo lo que pasó y toda la lucha del pueblo de Venezuela. Un abrazo muy grande. Fuerte abrazo, hermano.